Pichincha Universal. 17 horas con 19 minutos. Voy de inmediato a conversar, a dialogar con Quinto Lucas, colega, comunicador social, escritor, ex vicecanciller y hoy candidato también, ¿no? En tercer lugar en la lista de Centro Democrático de la Alianza UNES. Quinto, qué gusto saludarte, qué gusto verte a los tiempos. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿qué tal, Washington? Un saludo fraterno para ti, para todos los amigos y amigas de la radio y para todos y todas los que están escuchando el programa. Un gusto y un saludo fraterno siempre. Igual, Quinto. Bueno, no cesa, Quinto, la persecución a las listas que están respaldando las candidaturas de Andrés Arauz, de Carlos Rabascal y también, obviamente, de los asambleístas que serán electos en febrero. Hay una nueva demanda ahora que está siendo tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral de parte de un movimiento ahora que cuestiona una serie de aspectos, pero esa no es la parte central, porque la persecución está dada desde hace rato. Sacaron de juego a Rafael Correa, pretendieron sacar de juego al binomio y todavía podrían sacarlo del juego. Es decir, ¿en qué estado de cosas entonces se están desenvolviendo ustedes de cara a enfrentar el proceso de febrero? Es increíble, Washington, porque realmente uno piensa que sorteó un obstáculo y aparece otro obstáculo. Y así va a seguir, creo, hasta las elecciones e inclusive en el conteo de las elecciones va a haber que tener también mucho cuidado, porque lo que nos están mostrando es que hay que tener desconfianza en todo, que el fraude previo que se intentó, bueno, en parte se hizo porque se logró descalificar a Rafael Correa con un juicio amañado, pero también se intentó antes descalificarlo con aquello de que se presentara personalísimamente y bueno, todo ese cuento que se inventaron en el CNE en ese momento, pero también fue todo un proceso de no dejar inscribir nunca a una opción de la Revolución Ciudadana. Varias opciones se intentó y no se dieron la posibilidad hasta que se logró el acuerdo con Fuerza con Compromiso Social y se logró participar con el número 5. Entonces fueron sobre eso y eliminaron la opción de participar con Compromiso Social lista 5 y por suerte surgió la opción de llegar a un acuerdo con Centro Democrático, pero cada cosa es un Increíble, problema, increíble. es increíble, porque ellos saben que es la forma de liquidar al proceso de cambio y al proceso progresista. ¿Por qué? Porque eliminado Rafael Correa, eliminan una posibilidad de popularidad y de arrastre político, electoral, social que tiene Rafael Correa. Lo eliminan, no totalmente, pero sí le quitan muchas posibilidades. No Fuerza. se imaginaban que Arauz iba a lograr consolidar el apoyo ese popular de Rafael y además una consolidación propia con los jóvenes, empezando a posicionarse. Entonces ya no les gustó y dijeron, bueno, hay que eliminar este binomio también. Imagínate, Washington, yo me acuerdo que el propio Verde Claro, Soto lo que quería, y ahí se evidenció muy claro, lo que quería decía, bueno, pero entonces cambien el binomio total, como inventen, saquen dos más de ahí de no sé dónde y pónganlo de presidente y de vicepresidente, porque lo que quieren es ir disminuyendo la posibilidad electoral, disminuyendo. Y se han dado cuenta que también la gente, lamentablemente, para ellos, empezó a salir a las calles, no se imaginaban. Entonces, entre ese temor y esa cuestión, siguen con las chicanas. Y ahora, después de haber pasado en el CNE, yo digo que en el CNE, al final, la mayoría del CNE adoptó una posición legal, como tenía que actuar, políticamente correcta, y yo digo políticamente correcta, porque ellos sabían y lo tenían íntimamente marcado, muy claro, de que estaban eliminando un sector importante de la participación política del Ecuador. Entonces,
lo políticamente correcto era darle esta posibilidad a este sector, que es uno de los mayoritarios dentro de la participación política del Ecuador. Y además también tuvieron una actitud de sentido común porque saben que la gente se estaba levantando y que mañana podía haber enfrentamientos, y que si hay enfrentamientos, si hay muertos, si hay cosas, es culpa de ellos, porque ellos están provocando a la gente que además está enojada, indignada, porque tiene 30.000 muertos por negligencia, porque fue reprimida en octubre del año pasado y hay muertos y heridos, y la señora ministra casi que se burla saliendo en una revista, burlándose de los que perdieron el ojo con una camiseta, todo ese tipo de cosas. Y mañana lanza un libro también. Y mañana, o sea, si escribe un libro, ¿te imaginas, Quinto? Es como que se está burlando de la gente. Entonces todo eso indigna, y además indigna que, bueno, tienen una posibilidad de participar electoralmente y no le dejan participar a quienes los representan o se sientan representados. Entonces, obviamente está todo eso, pero hay un grupo que sigue insistiendo. Yo decía en un Twitter que los abogados del diablo, está siempre aquello de que hay determinados abogados del diablo. Bueno, los abogados del diablo parece que quieren seguir insistiendo en eliminar al sector mayoritario en representación electoral y en popularidad del país. Esa es la realidad. No será todo el país, pero es un importante conglomerado social que representa al país. Ahora, te pido, Quinto, reflexionar primero sobre una cosa que tú dijiste en esta primera parte de tu intervención. Dijiste, así van a seguir, creo. Y cuando yo te oí eso, creo, me imaginé, mejor dicho, que decías que van a seguir, creo, el movimiento, creo, actuando en el tribunal, actuando en el tribunal con el señor Pita, que es representante de Creo, tratando de eliminar. ¿Tú crees que está Guillermo Lasso atrás de todo esto? Porque se encuentra debilitada su candidatura, y otra cosa que es complementaria. Sucede que Clima Social, una encuestadora, lo pone a Guillermo Lasso en primer lugar y en segundo lugar a Arauz. Entonces, ¿cuál sería la lógica si están en primer lugar, según Clima Social? ¿Qué dices tú? Esa es la verdad, y hay alguna otra encuestadora que también lo coloca ahí, por lo menos peleando. Lo que pasa es que Guillermo Lasso sabe que tiene un techo, tiene una inseguridad tal, además, porque tiene muchas dificultades, tanto para enfrentar la campaña como para después enfrentar un gobierno. Entonces, eso creo que le da inseguridad. Yo creo que él se siente muy inseguro, y sus votantes y su gente se siente insegura. Entonces, tienen que eliminar a los candidatos posibles que le puedan ganar, sea en primera o en segunda vuelta. Entonces, tienen la necesidad, y si no, eliminarlo, por lo menos diezmar al máximo su posibilidad, tratar de que el binomio de la esperanza empiece a perder posibilidades electorales en toda esta campaña. Por eso yo digo que va a seguir la chicana, porque a ver, cuando vos tienes un binomio que está contra la pared, que le hace el CNE una determinada acción, que viene el TCE y le hace otra acción, también estás en la incertidumbre, y el votante todavía está en esa incertidumbre. ¿Tendré la posibilidad de votar a quien realmente me representa, o tal vez no tengo? Y eso crea también, además de la indignación de la gente, pero también crea una incertidumbre. Y eso es lo que quiere, creo. No solo lo creo, estoy seguro. Claro, ¿no? Sí, o sea, ¿tú crees que Creo está detrás de todo esto? Está ahí, pero en el CNE quedó muy claro, con Pita, que es el vicepresidente. Se declaró parte de Creo, él se declaró que fue puesto ahí por Guillermo Lasso, y hizo todo para tratar de eliminar, no, quería eliminar el binomio. ¿El binomio? El binomio. Y el otro que también es de Creo, que es Verde Soto, como se sintió medio, porque ya también era tan absurdo lo de eliminar el binomio, se encontró, dijo, bueno, yo me abstengo, pero mi propuesta es que se cambie todo el binomio, no solo que se cambie a Rafael Correa, sino que se cambie también a Arauz. O sea, son un poco descarados bastante, digo, yo me río, pero es de indignarse. O sea, sí, la verdad es que también se causa hilaridad, pero de todas maneras es algo que yo al menos no recuerdo un nivel de persecución de este nivel en anteriores procesos electorales. Sí, se le persiguió a Don Buca,
recuerda tú, Claro, se le persiguió y a claro. la final Roldós entró y les barrió. Se le persiguió un tanto a Abdalá Bucaram, pero no mucho. Pero ahora es realmente inimaginable, pues es una cosa ya extrema, ¿no? Es que Históricamente todo, hablando, Quinto, pero, tú pero, eres pero historiador. no, nunca, no, no. O sea, Nunca. las persecuciones a Don Buca o la persecución a Abdalá, o inclusive, digamos, Lucio Gutiérrez, que no fue candidato y fue el hermano y tuvo una buena votación. O sea, ¿te Ajá. recuerdas Claro, cuando, quedó en cuando tercer ganó lugar. Correa, quedó en tercer lugar, tuvo una muy buena votación? Entonces, ese tipo de cosas no se han No se ha dado, visto, ¿no? no se ha visto. O sea, lo que decían, finalmente los niños, que eran los niñitos bien, pero ahora son los niños represores, siempre pudieron participar y tuvieron candidato presidencial y tuvieron que ellos tanto, digamos, decían que los perseguían, ellos participaron en las elecciones sin ningún problema, que no me vengan los rupturas, Ujú. bueno, que ahora son, ni me acuerdo el nombre, pero bueno, ahí tienen otro movimiento, este, los niñitos siempre participaron. Entonces nunca hubo una persecución tal, pero además sistemática, porque es, si haces esto, te hago esto otro. Entonces lo que nos da la certeza es que van a seguir tratando de golpearnos. Y después, la última, que es lo que no quieren hacer porque ya eso es muy evidente, es hacer el fraude ya directo en las urnas. Si la diferencia no es mucha, si la diferencia entre Arauz y Lazo no es mucha, tú sabes cómo se manejan las urnas, a veces se las podrían manejar cuando no es mucha la diferencia, cuando la diferencia es amplia, por eso nosotros estamos jugados a ganar, En primera necesitamos vuelta. en primera vuelta, y si fuera en segunda vuelta tenemos que ganar muy bien, y además tiene que haber una observación internacional muy grande de la Unión Europea, de Naciones Unidas, que realmente nos den la certeza, porque siempre es seguro que van a seguir haciendo chicanas, eso ya está muy claro, desde el CNE o desde donde sea. Ujú. Nunca se había dado una cosa así, nunca. Sí, es tremendo. En la historia yo tampoco, ya llevo como 40 años en el periodismo, no registro memorísticamente hechos de esta naturaleza. Ahora, la ministra Romo ha dicho que la parte clave de este asunto de Liz Paul se centra en el carro que está utilizando Andrés Arauz, la movilización de su campaña electoral. Ahí está la parte clave, es el nudo. No sé cuál nudo será el que, pero la ministra dice que ahí está la clave. Con eso se ata toda la problemática de los casi 400 millones que supuestamente perdió el ISPOL. ¿Están desesperados? ¿Se inventan cosas? ¿O qué pasó? ¿Utilizó o no ese carrito el señor Andrés Arauz? O sea que además es un carro de 400 millones, porque esa es la Imagínate, verdad, hermano, es que porque, ya se oye tanta barbaridad que una vez ya claro, o no sea, queda más que reírse. es que es el absurdo. Primero es que ya quedó claro de que bueno, que la empresa esa vendió el carro hasta en el 19, entonces de Ujú. quién será el carro. Andrés no ha usado ese carro y la señora trata de desviar. Eso es lo increíble, una ministra de gobierno metiéndose o tratando de incidir en las elecciones, más allá de las responsabilidades que ella tiene que decir. ¿Cuáles son las responsabilidades? Claro, ¿cómo se desapareció esa plata? Y ella es la ¿Cómo se presidenta del perdió? directorio del Ella es la Lispol. presidenta del directorio, ¿cómo se le desapareció? Entonces, que no tenía capacidad ni de darse cuenta de que estaba pasando eso. Las cosas son muy raras, entonces ya va a tener que explicar todo eso. Y en esa cuestión se inventa todo esto del carro, que además trata de utilizarlo políticamente, electoralmente. Es una forma de tratar de golpear a Andrés. Pero que una ministra de gobierno se meta en eso, por más odio que tenga, es demasiado bajo. Ella tiene que explicar cómo desapareció la plata. Eso es lo que tiene que explicar. A ver quién se lo llevó, cómo fue, tal y tal, cuál fue la actuación de ella, por qué sucedió. Eso es lo que tiene que pasar. Y la policía, que el 30 de septiembre del 2010 quiso dar un golpe de Estado, tiene que decirle, señora ministra, a ver, díganos la real, cuéntenos la verdad, cuál es lo que ha pasado. Usted tiene responsabilidad en esto. Pero claro, porque ahora como hay, sí, eso es lo raro, ¿no? En el 2010, por unas condecoraciones y unas no sé cuántas cosas, dice que ya se levantaban por eso. Ahora que pierden 400 millones de dólares, este, preferían las condecoraciones que los 400 millones. Es medio absurdo todo.
sin Entonces, ¿quién duda. está atrás de todo eso? ¿Es solo la ministra? ¿Está atrás realmente algún poder extranjero que los para que no se muevan y reclamen por sus propios derechos a los policías? Es una cosa muy compleja, ¿no? Sin Entonces es duda. raro que la ministra se meta en esta, digo, no es raro, pero es terrible que la ministra se meta en esta pelea tonta o tratar de desprestigiar a Andrés. Estamos conversando con Quinto Lucas, de candidato a asambleísta nacional por la Unidad por la Esperanza, ¿no? UNES y Centro Unes. Democrático. Le he escuchado, Quinto, a señor Carlos Pérez Guartambel. Me niego a decirle Yacu porque pues a mí me parece que es una audacia, aunque uno puede ponerse un apelativo, un apodo como quiera, ¿no? Pero el señor es Carlos Pérez Guartambel y de pronto aparece vestido o disfrazado de indígena puro para ser candidato. Yo le pregunté esto alguna vez al el señor Pérez, que por qué lo hizo. Bueno, él tiene sus explicaciones, pero le he oído, Quinto, en una entrevista con Carlos Vera, insistir en que su gobierno, si es que gana las elecciones, va a investigar y va a dejar de lado estas prácticas de realizar obras con sobreprecio para evitar gastarse o robarse los 70.000 millones que se llevó Rafael Correa durante su gestión, porque él dice que todo se cobró el doble, que si hicieron Coca-Cola Sinclair con eso que se gastó ahí, podrían haber hecho dos Coca-Cola Sinclair, dos sopladoras, dos refinerías, 20.000 escuelas del milenio, pero como se llevó 70.000 millones de dólares, sencillamente saquearon el país. Él insiste eso como centro de su campaña. Entonces, para mí es una cosa loca también. Le dijo esto Es a que, Carlos Vera, es y que que es él no va el a ser así absurdo, porque él es muy honesto. es que es el absurdo, porque además es repetir mentiras y mentiras, lo de los 70.000 millones, además, Él ¿dónde dice que ha salen dicho los el bien. 70.000 millones? O sea, realmente es tan absurdo que no saben ni cómo explicarlo. Pero se han endeudado mucho más Moreno en este 54.000 millones. mucho más de lo que se endeudó toda la Revolución Ciudadana en los 10 años, prácticamente. ¿Y qué hizo? Ahí hubo obras, un montón de obras, porque podemos hablar de carreteras, de hidroeléctricas, de tantas cosas que se hicieron. Ahora no se hizo nada. Entonces él se fija en unos 70.000 millones que nunca fueron tales y que es una mentira porque Correa además es un fenómeno, porque ¿dónde los guardó esos 70.000 millones? Porque ahora no es ni difícil, es hasta difícil esconder y mucho más una cantidad tan grande. Es difícil esconder de Lazo tiene dinero offshore y le ha sido difícil esconderlo, que hemos intentado, pero ya le han denunciado por todos lados dónde está el dinero. ¿Cómo no le van a sacar? Que Correa es un fenómeno que tiene los guardia dónde. En la luna. Seguro, y además entonces, pero además es absurdo porque no dan las cifras. O sea, eso fue alguien que largó una cifra, no dan ni siquiera las cifras juntando los endeudamientos y todo, y después viendo lo que salió cada hora, porque se podría juntar todo. Entonces, están desvergonzados, pero claro, cuando se repite eso en redes, se repite en medios, y eso tal vez caiga sobre alguna gente, tal vez alguna gente lo crea. Yo creo que ya no es tanto. Yo creo que la gente ha ido mirando que ha sido todo un montaje, que muchas cosas han sido un montaje, que ha habido corrupción y que hubo corrupción. Sí, hubo corrupción. El personaje Pareja fue un corrupto, no lo podemos negar. Esa señora Pamela Martínez fue una corrupta que después trató de involucrar y lavarse, y bueno, porque ella misma asumió que ella cobraba, pero después era por influjo psíquico. Entonces, los verdaderos corruptos no son perseguidos, se inventan para perseguir políticamente. Pero la verdad es que están inventando tantas cosas que de repente la gente puede creer algo, pero ya no cree tanto. La gente está... Pero Quinto, ¿me permites allí hacerte otra pregunta que tiene relación con lo que se viene? Es decir, esta campaña sucia se la va a desatar y ya se la desató en los medios de comunicación que están Claro. siendo controlados por las élites y se la va a sostener en la campaña electoral. Y esto va a convencer a la gente, oye, porque lamentablemente todavía la gente ve canales Es que, basura sí, no, de acuerdo. y oye en radio basura. Claro, yo sí creo que eso va a incidir un tanto, pero creo que la gente, bueno, primero que ya los canales no son tan creíbles, capaz que en nuestra época incidían mucho más, ahora cada vez inciden menos, hay cada vez más medios alternativos,
no están los medios públicos, esos fantasmas que se transformaron en medios privados de un día para otro, ¿no? Este, me refiero a los que tú sabes, Washington, ¿no? Que se transformaron rápidamente, los transformaron y no pudieron meterle mano a Radio Pichincha porque no pudieron, porque si le hubieran metido mano lo hacían privado también. Bueno, o más que privado, de servicio a los sectores privados. Bueno, eso no tiene ya tanta credibilidad, pero sí inciden, todavía inciden. Pero hay tantos medios, por eso yo digo que la campaña va a tener mucho que ver y hay que trabajar mucho a nivel local, medios locales, además de las redes y todo, que es fundamental, pero en todos los medios locales para ir marcando la propuesta. Pero la gente también ha visto, por ejemplo, el caso bochorno, soborno, como dicen ellos, fue tan descarado, porque solo el tema del influjo psíquico muestra hasta risa en mucha gente. Hay gente que, digo gente masivamente. Entonces, yo no sé si va a incidir tanto. Lo que sí va a incidir es que juntan muchas cosas. Te sacan disculpa que hable así, pero te sacan al tipo que tiene la popularidad mayor en el Ecuador, que les ha ganado todas las elecciones y que le seguiría ganando si fuera candidato. Entonces eso te incide, te complican la vida porque te pasan de un número, se te quedan con el partido y te hacen pasar de un número a otro, de otro a otro, y al final terminas en el número 1 que tienes que explicar. Hay gente que todavía cree que el número 35 es de El número Rafael 35. Correa. Hay alguna gente, y sobre todo a nivel rural. Entonces, todas esas cosas juntas, más el tema de atacar con los inventos de corrupción en los medios, obviamente sí te golpea. Y si eso es constante durante toda esta época, hasta las elecciones, va a ser un golpe permanente. Y como no le pueden golpear a Andrés, no le han podido. A Rabajal le inventaron que era el chofer de la camioneta. Y que era del Opus Dei también le dijeron. Y que eran del Opus Dei. O sea, y lo del chofer de la camioneta era genial, porque además ni le daba para eso. Pero bueno, digamos, hay tantas cosas que van a inventar. Y como sobre algunos no pueden inventar, porque sobre Andrés no, entonces buscan toda esta cuestión del auto, de todas estas ¿Y cosas. de la cédula qué pasó con Andrés Araúz, Quinto? Ahí Esto sí de hubo la un cédula. error, pero, Un pero error, bueno, pero de tipografía. de tipografía, pero el tema Pero es que, por a eso ver, ya les quieren descalificar. nos venían golpeando que no nos dejaban, tenías que inscribirte una vez, después inscribirte otra, después ver, y tendrías que ver la lista nacional que además no tuvieras problemas porque de repente también y de repente, sí, se pasó un error, pero hicieron eso como que fuera un tema fundamental. Va a ser tan tonto de poner una cédula de otro tipo, o sea, es que además hasta piensan mal porque no logran ni siquiera discernir lo que puede ocurrir realmente. Es imposible una cosa de esas. Pero bueno, la gente también esas cosas las ve como muy traídas de los pelos. Como el caso Balda a nivel internacional, el viejo Pepe Mujica, él mismo dijo en una declaración, pero eso parece una telenovela mexicana. O sea, es un invento demasiado grande lo que hace ese señor. En aquel momento, porque solo era mirar las cosas, entonces, ellos mismos se contradicen y dicen, atacan, pero van a seguir atacando. Todo eso sí te puede mermar. Y claro, puede haber golpes, pero por ejemplo, había compañeros, hay compañeros, amigos y amigas, que me decían, ve, pero no corrieron un riesgo en poner a Rafael en lugar de haber puesto directo a Carlos y no sé qué. Sí, en esta realidad tal vez corriste un riesgo, pero si vos vives pensando en el miedo y en los riesgos que vas a correr, entonces salimos de la política y dejamos claro que ya no quedan ni siquiera resquicios de democracia y no participamos en nada. Y le damos el campo para que ellos hagan lo que quieran. No, le vamos a seguir peleando y no podemos dejar esas cosas. Hicimos lo que teníamos que hacer dentro de la legalidad y dentro de todo. Y ha servido esto para demostrar que la institucionalidad ecuatoriana no funciona, Quinto, porque, bueno, CNE, TCE, Corte Constitucional, Asamblea y todo el mundo, no pasa absolutamente nada. Se puso en evidencia, sirvió para poner en evidencia. Todo el mundo quedó claro
cómo se manejan las cosas. Primero que no hay ninguna institucionalidad. No hay. ¿Qué consejo de participación? Eso lo destruyeron, No pero existe. destruyeron a partir de eso todo. La justicia que sirve solo para perseguir a determinadas personas, que hacen rapidísimo un juicio ultra rápido y después otros los dejan años y años. O sea, esa es la justicia que tenemos. Entonces hay una falta de institucionalidad. Yo sí creo que tenemos que ir a una asamblea constituyente. Yo creo que en Ecuador está rota la convivencia. Está rota la convivencia por todos estos sectores que además están atacando a la gente y obligarle a que se levante. Entonces hay una convivencia rota porque hay una institucionalidad rota, porque la gente no cree en el Congreso, que en realidad, bueno, en la asamblea, pero es peor hasta que el Congreso aquel. Pero digamos, el Congreso que nosotros recordamos. No cree en la asamblea, pero no cree en el Ejecutivo. ¿Cuándo un presidente con 3% de credibilidad seguía de presidente? Nunca en la historia. Nunca antes. Siguió porque tiene unos apoyos ahí muy extraños, que nosotros sabemos cuáles son los apoyos de determinados poderes nacionales y extranjeros. Pero la institucionalidad está rota. La convivencia está rota, la convivencia social. La única forma, muchos me dicen, pero de nuevo una constitución. Y bueno, la constitución del 2008 hizo que se creara una estabilidad, que todos de alguna forma cediéramos, porque a ver, de la misma forma que sí fue una constitución progresista, pero nosotros muchos cedimos muchas cosas y otros cedieron otras cosas. En lo laboral, la constitución del 2008 quedó en falta justamente porque hubo que ceder y todas las cuestiones. Entonces, hay que tener en cuenta que esa constitución nueva tendrá que ser parte de un nuevo pacto social para que podamos seguir conviviendo de otra forma. Entonces, yo voy a reivindicar la constituyente. Y si me tengo que ir a la casa, porque la constituyente tiene que ser de plenos poderes. No constituyente y asamblea, es constituyente y chao. Y entonces si me tengo que ir a la casa, me voy. Pero el tema es que yo digo que la única forma de reinstitucionalizar el país, hay dos formas. Una, en lo político, la asamblea constituyente. Y en lo económico, renegociar todos los acuerdos con el FMI, desconocer todo lo que golpea directamente a la población ecuatoriana y decirles, bueno, tenemos que renegociar, porque nosotros no vamos a dejar que se siga muriendo la gente por un acuerdo que además fue un acuerdo totalmente espurio, un acuerdo que hasta el propio que hizo el acuerdo, además termina después de funcionario internacional, burócrata internacional del Big Bang. Todas esas cosas solo han pasado en este gobierno. Sin duda, Quinto, se nos agotó el tiempo, son las 17:46 y será hasta una próxima. Y suerte en la campaña. Muchas gracias. Un saludo fraterno para ti, un saludo fraterno para todos los amigos de la radio y toda la gente que está escuchando siempre. Hasta pronto. 17:47, luego de la pausa, resumen informativo. Punto Noticias, conectando a la gente. Soy Janet Patricia Sosa, del programa intercultural Babel Latino. En Radio Pichincha Universal, la coyuntura está siempre en primera línea, con Vanguardiando. Ivette Celi y Ramiro Aguilar nos esperan todos los lunes a las 18 horas, porque Radio Pichincha Universal es la vanguardia en actualidad. Así soy yo. Hola, ¿cómo estás? Soy Luis Peciney de Deja Vu, tu música, tu historia.